A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa en el que abordaremos hoy, bueno, una de nuestras artes predilectas, el séptimo arte, el cine, con uno de sus protagonistas más insignes. Ya verán de quién se trata y ya verán por qué lo digo. Pero antes, bueno, vamos a saludar a nuestros queridos profes, Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo los trata la vida, muchachos? Hola, buenos días, excelente, muy bien. Esperando un excelente miércoles. Buenos días también a todos, un gran saludo a todos los escuchas, toda la audiencia, feliz de estar como siempre aquí con ustedes compartiendo grandes conversaciones. Bueno, aquí nos cuentan que nuestro invitado de hoy es un gran conservador, un gran conversador. Diamond. Y espero que, bueno, que sí, que lo demuestre. Estamos todos muy entusiasmados con su trabajo y creo que vamos a pasar una mañana muy instructiva y muy divertida. Así es, porque querida audiencia, tenemos esta mañana con nosotros al gran Iván Feo, ese hombre de cine, director, guionista, productor y actor de cine también. Iván es licenciado en Letras de la Universidad Central de Venezuela y es profesor de cine jubilado de la Escuela de Artes de la misma universidad. Autor de 3 films emblemáticos en la cinematografía venezolana: País Portátil, junto con Antonio Gerandi, del año 79, Ifigenia, la película, del 87, y Tosca, la verdadera historia, del año 2001. Iván ha compartido el cine con el oficio de publicista y con la enseñanza universitaria, espacio en el que confluyó su trabajo de creación cinematográfica con la docencia en la Escuela de Artes de la UCB, y de este esfuerzo precisamente surgen su Ifigenia y su Tosca, distinguidas ambas por su condición de films escuela. Hoy en día, Iván tiene entre manos un guión poético, dramático y poderoso, Arcadia Blues, el cual ambiciona convertir en realidad, y bueno, ya veremos esta mañana de qué se trata. Bienvenido, Iván Feo, a Un Minuto con las Artes. Muchas gracias, Álvaro, por esta breve introducción que no merezco. La mitad de las cosas son verdad. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están el resto de los profesores? Muy contentos de tenerte. Dispuestos a conversar con ustedes sobre lo que les parezca bien. Claro. Y agradeciéndole a la audiencia, pues que nos escuche. Claro que sí. Bueno, Iván, tú has hecho 3 películas, pero haber hecho esas 3 películas ya te pone en una situación muy particular porque son 3 películas súper densas, súper atrevidas también en la concepción y en la ejecución de las películas, además en la elección de los temas. Tu tradición literaria o tu formación literaria te ha hecho acercarte a 3 grandes obras de la tradición literaria venezolana, ¿verdad? Que son El País Portátil, Ifigenia y una versión de la Tosca muy aclimatada a condiciones históricas de nuestra propia realidad social y política. Esas 3 películas ya son el fundamento de tu prestigio como cineasta, como concepción de los guiones, porque además también los guiones son muy buenos. Por ejemplo, es muy difícil hacer una versión fílmica de una novela, y tú has logrado, digamos, transformar en cinematografía
lo que en los libros es otra, otra operación, que es la operación de la narración, que es otro tipo de abordaje. Y tú has logrado convertir una novela como País Portátil y una novela como Ifigenia en cine, propiamente dicho. Eso ya es una proeza. Pero una de las cosas más atractivas y más seductoras de tus películas es la música. Y yo quisiera que hablaras un poco de esa relación tuya con la música, porque digamos que la estructura también de las películas que tú has hecho están muy ligadas al acompañamiento más musical. Y en particular Tosca, ¿verdad? Que es una película que sorprendentemente está basada en un guión operático, operístico, y esa vinculación con la ópera, además haber elegido el tema de Tosca y haberlo traducido a un contexto venezolano, es también algo muy interesante de conversar. Pero para comenzar este encuentro, yo diría que nos hablarás un poco de esa relación tuya con la música y en particular con la ópera y la elección de tus temas cuando vas a componer la banda musical o la estructura musical de la película. Bueno, sí. Para mí habría que aclarar dos cosas. ¿Cuál es mi relación con la música en el ámbito general, humano, mío, biográfico? Y cuál es mi interpretación y mi adaptación de esa condición frente a la música, ya para lo que se trata de musicalizar. Yo soy, todo el mundo puede decir, mucha gente dice que es melómano. Yo lo soy sin discusión. Yo a los 3 años, es decir, yo soy un viejo de 70 y pico, yo nací en el 47. En el año 50, cuando tenía 3 años, y hay prueba de eso en un disquito de cartón que grabó papá, yo tarareaba Turandot desde el Popolo di Pechino hasta el Chan Chan final, a los 3 años. Porque en mi casa se vivía la ópera, fundamentalmente la ópera. Mi papá era operático. Todos los sábados se reunían a oír música y a llorar. Fernando Gómez, Sarabia, el gordo Lorenzo González Izquierdo y algunos otros amigos no conocidos públicamente. Y se lloraba. Y yo crecí creyendo que eso era normal. Y me di cuenta adolescente, cuando comencé a pensar por mi cuenta, que eso no era muy correcto, que ahí se lloraba los sábados porque no había tiempo para llorar en otros momentos, ¿no? Y que probablemente eso protegía otras cosas, ¿no? Ciertas debilidades. Y me convencí de que eso era así. Y entonces la cogí contra la ópera. Empecé a rechazarla, ¿no? Y a ligarme con lo que naturalmente... Yo tenía una voz preciosa, yo cantaba, pero yo paraba la fiesta, ¿no? Estoy hablando en serio. Yo era un tenor con unos registros graves que los envidiaría el Puma o Nino Bravo. Mentira, no lo pueden envidiar, pero estaba en ese orden de voz, ¿no? Era una voz de tenor muy, muy aguda, pero que tenía unos graves como los de Marco Antonio Muñiz, mi ídolo, entre otras cosas. Entonces me metí a darle crédito y a que me gustaran y hacía mis sesiones con mis amigos, así como mi papá las hacían de ópera, yo las hacía para oír música que me gustara. Y resultó que a mí me gusta toda la música, la que es académica y la que no es académica, que así es como yo he querido calificarla al final de todo, ¿no? Hay una música que no es clásica y no clásica, porque es más clásico que Jorge Negrete, tú me dirás. Pero no, entonces se llama académico y no académico, la música que se estudia y que de una ortodoxia, tanto en el aprendizaje como en su ejecución, y la que no, pues la que se termina, muchas de ellas como ella, pues, improvisándose, y ahí está el valor, ¿no? Y entonces, bueno, surgió un gusto por la música. Yo soy un melómano, ¿no? Y un melómano raro, además. A mí no me gusta el jazz, pero me mata el blues. Porque aprendí por un alumno. A mí un alumno que se llama Mladen Horvath, que Humberto debe conocer,
que fue mi asistente un tiempo, me daba clase los miércoles de blues y yo que no leo una nota, pero sin embargo tengo un sentido de lo musical que por lo visto se ha revelado, dije, coño, tengo que aprender cosas. Y entonces hoy día yo sé cuando alguien está bluseando, así esté cantando salsa, porque aprendí, no claro, se comprende, pero también se aprende qué era el blues, que es esa cosa de tristeza que luego se traslada a una manera de tocar, sobre todo la guitarra, ¿no? Yo tengo mi biblioteca, mi discoteca de Robert Johnson, bueno, que facilita porque él grabó como 15 canciones nada más, que la grabó el papá de John Hammond. Bueno, nada, entonces a mí la música me importa mucho y me interesa mucho. Y como cantaba, pues, qué caray, hice relaciones a punta de serenata y me levanté novia y vaina. Y entonces, cuando me interesé en el cine y pude hacer esas 3 películas, siempre hubo la preocupación por la musicalización de esas películas. Ahora bien, lo que yo sé hoy no es lo que sabía antes. El que hizo País Portátil no es el que hizo Tosca, ni el que pretende hacer Arcadia Blues. Entonces, yo hoy día manejo criterios concretos. Mira, dice, la luz bajó. Concretos como a favor de la música, porque yo hoy día creo que la música es un argumento o tiene argumentos por sí mismo. O sea, no es una cosa que acompaña la imagen para mejorarla o para empeorarla. Es decir, no acompaña la imagen solamente. Puede ser muchísimas veces el principal argumento, digamos que conceptual y operativo dentro del discurso. Y eso, bueno, eso determina que uno le dé una importancia. Una breve anécdota rapidito. Cuando yo hice Tosca con los muchachos, eso era un muchachero, pues, bueno, se filmó y se hizo y tal, fue como siempre, todos mis rodajes dilatados. Y entonces hubo un momento en que se hicieron talleres de postproducción y hubo un taller de musicalización, en donde yo con un pequeño grupo comencé con la película filmada, no el montaje definitivo, pero muy cerca de lo que iba a hacer. Nada, unos ejercicios con música preexistente. Es decir, cómo le queda el tal parte de la patética de Tchaikovsky y se lo poníamos y veíamos cómo funcionaba la imagen. Y en ese plan de musicalizar Tosca, nosotros llegamos a manejar como término, eso sí es Tosca, mira qué Tosca. Y llegamos a una cosa divina, que era, reconocimos que los violines no eran un sonido Tosca, pero los chelos sí, porque tenían esa cosa más grave y un poco triste. Bueno, es una tontería decirlo, pero eso es lo que creíamos. Y un día oí yo, por ejemplo, creo que fue el Castillo de Barba Azul, pues no sabía que eso era así, venía en el radio, lo vi, llamé para la Radio Nacional para que me dieran qué era. Y entonces hubo una relación con la música que estábamos pretendiendo. Bueno, todo esto para hacer una maqueta que nos permitiera comunicarnos como Lego con un músico que iba a hacer la música. Entonces Rafael Silva, que fue un gran amigo mío siempre, hasta que murió, trabajamos juntos en McCann Erickson, yo le consulté, ya tenía una maqueta terminada, pero una maqueta en donde una secuencia tenía 2 y hasta 3 músicas distintas, para juzgar, pues. Era una maqueta de discusión. Y entonces él la estudió y ya se me presenté en la oficina y me dijo, me puso el casete así, casi me lo tiró así en la mesa y me dijo, ¿cómo es que se llama el músico ese muy importante, muy exitoso, que a ti te gusta tanto que le hace las películas, la música bien barata a sus amigos? Entonces le dije, no sé. El de Gloria, Bill Conti, que le hizo a Cassavetes la música de Gloria contra el Ocha. Una música que además es una maravilla. Deliberadamente se fusila un rolo del concierto de Aranjuez, pero tú sientes, será Bill Conti y dirigirá las orquestas de la entrega de Oscar, pero es una música muy económica desde el punto de vista de los arreglos, ¿no? Entonces me dijo Rafael, mira, tú le das a Bill Conti, consigues real, le das el dinero a Bill Conti
y él te entrega una primera cosa y a las 3 semanas se lo vas a devolver porque no te gusta. Ustedes están, hablo en plural, ustedes están demasiado compenetrados con lo que tiene que ser la música de eso, como para que te satisfaga nada que tú mismo no hagas. ¿Viste qué me quiere decir? Musicaliza tú, me dijo. Y entonces, bueno, ahí ya todo eso se brincó porque realmente lo hizo, porque en el momento yo pensaba que es eso es que yo voy a musicalizar nada, una película completa. La película no solo tiene temas, tiene cortinas, tiene bromas. Y luego los derechos. Bueno, y yo terminé, y eso sí lo hice solito. Eso fueron 11 meses. Claro, yo tenía real y tenía un Avid en mi oficina. Pero fueron 11 meses en que yo llegaba a las 8 de la mañana y salía a las 11 de la noche fajándome con aquello. Primero, él me sugirió Shostakovich, música para cuerdas y celestas, y yo terminé poniéndola como tema principal, no donde él me dijo, pero... Y luego yo no conocía a Shostakovich, salvo el tema de la quinta, que es el tema de ¿cómo que se llama la serie esa de televisión? Parará, 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 de Swatch. Eso es de Shostakovich. Bueno, yo no sabía nada, y entonces ahora soy una persona que sabe mucho de Shostakovich. Me llegó a decir Rafael que de la música para cuerdas, percusión y celesta, nadie sabía tanto como yo. Yo llegué a decirle, mira, la única versión en donde la celesta, las baquetas, no van muy rápido, sino que redoblan. Es decir, no van muy juntas, sino que hacen prrr, es en la versión de Fritz Reiner con la orquesta de Chicago. Se cayó para atrás. Bueno, nada. Entonces, eso sucedió en Tosca. Y ya yo llevé al extremo en Arcadia, la película que pretendemos hacer, que es una locura, yo no creo que se pueda hacer. Es carísima y dura 3 horas y media. ¿Sí? 14 semanas de rodaje. Cada secuencia tiene el nicho en donde se escribió el guión. Entonces, prácticamente cada secuencia tiene una música detrás. No pretendería nadie, consciente que no esté loco, meter todos esos temas, pero es que yo asumí que cada secuencia la escribía con una música por detrás. A pelo o a contrapelo. Por ejemplo, hay una escena horrible en una cárcel parecida a La Rotunda que se llama, no me acuerdo cómo se llama la cárcel, que lo que se ven son los pies de los presos engrillados y está sonando, pueden sonar 2 cosas, o Matinata de Leoncavallo o un tema de ¿cómo que se llama? Un impresionista, Satie. Y ¿qué es lo que pasa? Ahí va contrapelo, pues, porque hay unas voces llorosas y un tipo que se queja porque tiene un muerto engrillado en el otro pie. Cosas que por demás son históricas, ¿no? Bueno, nada, entonces está el guión escrito y te dice con qué música se escribió eso. A pesar de que eso no va a poder ser, pues, y que probablemente esa música la haga un músico de punta a punta y no le pare a eso mayormente, en fin. Entonces, bueno, son criterios que se aplican, pero que en todo caso responden tu pregunta. Para mí la música no es un elemento que va a acompañar unas imágenes que constituyen la armazón, no. De repente la música es lo que va a mandar desde el principio y lo que está concebido para filmarse y lo que se filma está en función de ser subalterna de la música. Sí, hay algo muy rico en todo lo que estás planteando. Yo te voy a decir porque el cine a mí siempre me ha parecido, y creo que por ti me ha parecido cuando estudié contigo, es un trabajo muy técnico, o sea, exige de una precisión técnica muy de música, muy como las partituras musicales, que es una técnica que se ha estado armando, pero lo que me parece muy interesante, muy rico, más interesante en esto que estás planteando, y voy a ver cómo hago el paso a lo que a mí me interesa, es justamente que es una sensibilidad al dinamismo mismo de la música y eso empatarlo con el dinamismo de las escenas que tienes que montar. Supongo yo que es más o menos donde se está armando el asunto
me pregunto, y el trabajo actoral, que es un tema que yo sé que a ti también te encanta, el trabajo actoral, ¿cómo participa también en ese trabajo, en ese montaje de una escena o en esa participación de una escena? O sea, la emotividad del actor, o si no trabaja la emotividad, el trabajo, los tiempos con la cámara en la cara del actor, cómo ensamblas, cómo tienes la capacidad para ensamblar todo eso, que es todo tan técnico. Es la pregunta que Bueno, que me asusta. el cine tiene eso. El cine es un arte, puede serlo, no siempre es, ¿no? Acuérdate aquella clase de que una cosa es cinematógrafo y otra es cine, ¿no? Hay cine médico, es decir, en donde priva un lenguaje que es referencial. Tú estás filmando una operación y tienes que tener la cámara allí para ver cuando cortan la arteria y se desangre el hombre o no, y cómo se cosa. Claro. Es decir, hay un medio que se utiliza. Ahora, eso le da al cine creativo, ese que dicen los libros que inventa Méliès, cuando se le para la cámara y un personaje desaparece. El cine se mueve en esas aguas, en las aguas de compartirse entre un necesario conocimiento de una técnica. No hay cineastas ingenuos. Los directores malos que quieren, entonces dicen que son ingenuos y son, me vas a perdonar, pero para mí Herzog era un embustero que se pierde de vista. Una idea extraordinaria, pero yo nunca me lo calé, y lo vi recientemente porque los asuntos eran tan buenos, ¿no? Volvamos, no hay cineastas ingenuos. ¿Por qué? Porque el cineasta necesita controlar una serie de cosas que no son el pincel, que no es la máquina de escribir o la pluma de ganso. Además, el buen director tiene que ser como yo, un farsante y un gerente maligno, porque los proyectos son una cosa que desbordan tu intimidad, por ejemplo. Mira, no me la estoy echando de poeta de pelo largo y de mirada lánguida, pero las cosas más fáciles para un director de cine sensible, que es artista, como yo. Yo puedo ser un mal artista, pero yo lo que soy es un artista. La soledad más grande se siente en rodaje. ¿Por qué? Porque estás intentando hacer una cosa que es del alma, que es artística, que es el gusto por lo que estás haciendo. Funciones de Jacobson, ¿no? La función artística, el gusto por el propio mensaje, ¿no? Desbordando la intimidad, dijiste hace un ratico. ¿Ah? Desbordando la intimidad, Claro. dijiste hace un ratico. Tienes a una pila de tipos maravillosos, amigos tuyos que darían la vida por ti inclusive, pero que son un estorbo para eso. ¿Por qué? Por tener que manejarlo, porque esa intimidad que estás tratando de lograr está por fuera de tu alcance, porque hay un carajo que te dice, señor, el zungún no estaba prendido, tenemos que repetir, ¿entiendes? O sea, es un proceso de una complejidad que se pierde de vista. Entonces, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Por eso es que las películas de el poeta italiano, el de Salò, ¿cómo es que se llama? Pasolini. Pasolini nunca hubiera podido hacer buen cine. Él era un tremendo poeta y un tercio que lo que planteó en sus películas, bueno, en todas quizá, y eso incluye Salò, pero él nunca pudo dirigir buen cine, no podía. En cambio, un imbécil como Spielberg pasa por buen cineasta. ¿Ves? Sí, vamos al asunto, pero me dejaste de lado el actor. ¿Cómo te relacionas con los actores? Yo comienzo diciendo una cosa, que yo soy más. Si tú me pones a mí a escoger entre ser director o coach de actores, yo soy coach de actores. Para mí el gusto de convertir a alguien en otra persona y de crearle una realidad y un espacio en el que él deje de ser quien es, para que sea ese otro que yo sé y él no,
Esa es la delicia más grande del mundo. ¿Por qué? Bueno, porque además lo he conseguido con frecuencia. ¿Me he estrellado? Sí. Después de escoger un actor y hasta el final de la película, sin poderlo cambiar, no todo el mundo es Woody Allen, que refilma una película porque se equivocó con el actor principal. Yo he fracasado. No tenía la densidad que yo quería, y aquella frase es una frase que es cruel porque está escrita para ser cruel, pero él no logró darle la crueldad que era. Pero en otros casos sí. En otros casos me he tenido que morder no sé qué de la sorpresa. Yo recuerdo una escena de María Alejandra de Martín en Tosca, que una cosa que yo convertí en monólogo, porque sí había una intervención incluso de imagen. Yo quité al otro. Cuando le tienes la cámara, ella está contando el cuento. Sí, señor. Que está diciendo, y ella lo que está diciendo en el fondo es, yo no sé qué es lo que pasa. Sí, ya me acuerdo de esa escena. Y María comienza la cosa, y yo le estaba haciendo el punto de vista del actor, porque el actor era un problema, Escarpia, y yo lo sacaba, yo le filmaba sus planos y lo sacaba. Y entonces, el que estaba al lado de la cámara, quien ella veía era a mí. Y como ella y yo tenemos una relación muy abierta, muy de polo a polo. Nosotros coreografiamos cosas. Entonces yo incluso ciertos gestos le hacía así para que apretara y tal. Pero eso fue unos segundos al principio. La tipa empieza a recorrer una cosa y a decir una cosa. Y digo, ¿y esto de dónde lo está sacando? Esto no está mal. No es que yo no estuviera de acuerdo, sino que me estaba sorprendido. Pero de repente empieza a aguársele los ojos y digo, coño, que no vaya a llorar. Ella sabe que eso no puede hacerlo. Que no vaya a llorar porque tengo que cortar. Y era larguísimo el plano. Era un magazine aquello, ¿no? Y yo, coño, y entonces empiezan a salirse de las lágrimas. Y yo me empiezo a preguntar, ¿por qué no corto? Y no corté. Y terminé llorando como, bueno. Y después entendí qué es lo que pasaba, que ese llanto no era el que yo rechazaba normalmente de hiperemocionalidad, que es una vaina que había inventado y le había salido. Era un llanto de impotencia, en fin, una cosa más o menos. Sí, un llanto un poco más. Sí, pero a mí. Más tosca, más, sí. Así es. A mí dirigir actores es lo que más me gusta. Además, actuar también. ¿Te gusta actuar también? Técnica. Yo que soy una persona que ha estudiado mucho sobre actuación, de vaina no leo ruso para leer Stanislavski, que sé mucho, yo sin embargo no me puedo dar el lujo de aplicar métodos. Por ejemplo, el propio método del Stanislavski derivado en el acto de estudio. ¿Por qué? Porque yo tiendo a trabajar con actores no profesionales. Entonces tú tienes en una misma película, como en Ifigenia, a mi hermano, el psiquiatra, el gurú, el señor ese, que es sumamente racional y tal, dirigido de una manera como él se puede dirigir. Y en la que hace de su esposa, era una tipa con una capacidad de improvisación que una vez, por gusto mío, la tuve 45 minutos buscando unos bombones en un ejercicio, por el goce que nos producía aquello. Entonces, claro, yo no puedo decir, como, no estoy criticando eso, el director que es del método utiliza el método y la memoria emocional y esas cosas. Yo lo conozco, puede que lo utilice, pero no, yo sé que hay gente a la que tú le puedes sacar lo que le puedes sacar porque lo quieres en ese papel, pero por una vía nada ortodoxa, que no está escrita, ¿no? Pero eso es lo que yo más amo, Humberto, tratar con la gente, así como me gusta conversar. Bueno, esa es la oportunidad, ¿no? Ya vemos que te gusta conversar, querido Iván, y por eso te interrumpo, porque bueno, los tiempos de la radio son dictatoriales y vamos a hacer una pausa aquí. Pausa musical y pausa comercial, pero bueno, como estamos hablando de lo bien que se aviene la música, el maridaje entre la música y el cine o el guión y la conversación en este caso, vamos a escuchar una pieza cinematográfica y circense. La pasarela de Dio de Nino Rota, bueno, es el leitmotiv del gran 8:30 de Fellini. Luego comerciales de la emisora y regresamos en nuestra conversación con el gran Iván Feo.
Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado esta maravilla de Nino Rota, la pasarela de Dio, de 8:30 de Fellini, y bueno, continuamos en nuestra conversa cinematográfica con Iván Feo. Susana, ¿qué tenemos por ahí para nuestro invitado? Bueno, a mí me llamó mucho la atención cuando él en su segmento anterior dijo que le fascinaba cómo formar el personaje al actor, incluso sin que el actor se diera cuenta. Esto me hizo pensar, bueno, que es un poco como el escultor que modela la masa para darle forma y le da una determinada forma. Entonces, relacionando pues los medios, aquí hay un guión, hay un director y también hay una lectura de ese guión por parte del actor. Cómo manejar la capacidad interpretativa del actor con lo que tú quieres modelar y dar forma. Me dio un poco lo que comentaste, pauta para preguntar esto. Y la otra pregunta también que tenía así como en mente, analizando pues las películas realizadas y la nueva que vas a sacar o que tienes en proyecto, es la importancia de la historia, de la construcción del contexto. Me gustaría también pues si podemos conversar sobre eso, bueno, sobre esos puntos. A ver si entendí la primera. Tú querías saber o quieres saber cómo hago yo para esa transformación del otro en el tercero, en el otro, en el que debe ser. Claro, porque hay un guión, hay también una lectura reflexiva del actor para interpretar el guión, claro. y su hay varias cosas de interpretación con lo que tú quieres modelar. Lo que yo quiero modelar, claro. Bueno, hay varias cosas que decir, algunas no son amables. Ok. Yo no creo, como Hitchcock, que los actores son unos peones de ajedrez que uno mueve donde le da la gana. Eso no lo creo porque yo he salido con las tablas en la cabeza, como en el ejemplo que ponía de María. Una niña que yo descubrí de 18 años y bla, 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 y después la uso en Tosca, casi que a mí yo no quería, pues me parecía que era muy joven para la Tosca. El papel de Tosca se escribe para María Conchita Alonso, que es una estupenda actriz. Hay condiciones en los actores que te sorprendería saber cuán útiles son. Por ejemplo, el de poder imitar. Cuando pueden imitar, eso es una maravilla y una bendición del cielo. Porque o tú le dices cómo es que tiene que hacerlo, si tú eres actor, o le pones una referencia. Yo he sido tan cruel como ponerle a la pobre María Alejandra una escena de Jessica Lange en El cartero llama 2 veces, dice, y ponerle y decirle, reprodúceme eso. Y el juicio es que te parezcas a esa mujer y no le cambies nada. Eso es una crueldad extraordinaria, pero además parece un contrasentido en la dirección de actores. Bueno, yo sé lo que hago. Ahí está María, llevándose en los cachos un poco de gente, superada y más seria que un revólver, además. Cuando no tenía quien la dirigiera, inventaba obras y se traía quien la pudiera dirigir. Bueno, entonces hay varias cosas. Como te dije, yo no tengo método, yo me adapto. Huston decía, John Huston, el querido John Huston, el gran borracho John Huston, que como casi un genio, no tenía por qué hacerlo todo bien, que hay muchas películas malas. Pero él decía, yo no tengo estilo. A mí el asunto me crea el estilo. O sea, yo me adapto a lo que tengo que hacer. Eso suena raro y suena peligroso, pero a mí me pasa un poco. Y concretándolo a la cosa de los actores, yo me adapto. Entonces utilizo los recursos. Ya expliqué que mi hermano no era lo mismo que la otra y eran polares y sin embargo los dos están bien. Por una parte. Luego, ¿qué ensayo también está dentro del método hace? Yo tengo una cosa que no le cuesta creerla a la gente, pero es verdad. Yo escribo unos diálogos. Tengo que decir que yo soy mejor dialoguista que guionista. Yo soy hombre de buenos comienzos, buenos finales. En el medio me vuelvo un 8. Pero a la hora de escribir diálogos, carajo, tengo un oído formidable. Y yo te hago, bueno, las mejores cosas que yo he hecho están resueltas con un diálogo. Digamos que ideológicamente, conceptualmente, sin acotar nada, lo que se dicen 2 o 3 actores. Pero cómo hago yo los diálogos en el guión, con todo
el talento que puedo poner allí, con todo el empeño que puedo poner en esos diálogos. Pero yo no dejo que los actores se aprendan el diálogo. Fíjate qué sencillo el método y qué trabajoso, pero qué sencillo es. ¿Te vas a leer esto una sola vez? No lo vas a leer más. Vamos a ensayar esta secuencia, ¿no? ¿Te acuerdas de la secuencia? Bueno, sí, léela pues. La leen con un grabador y la script y el asistente de dirección. Y una lectura, dila. Y vamos anotando qué cosa fundamental omitió, porque hay cosas que tiene que decir. Yo estoy dispuesta a matarlo sea como sea, tiene que decirlo, porque si no la gente no sabe. Es una declaración, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo vulgar. ¿Qué cosas omitió en ese recuerdo de la lectura reciente? Y entonces ni siquiera vuelve a oír la grabación, repítela. Y entonces ya mete lo que omitió. O dijiste unas cosas que son inconvenientes y también se le dice. Y de la repetición de su texto en esa secuencia, surge un texto que sale de allí aprendido. Trabajoso, pero sencillito. O sea, no te interesantísimo. ¿Ah? No, trabajo actoral, evidentemente. Trabajo actoral, interesantísimo el método, además de cómo inducir al otro eso. Bueno, Para- esa es una cosa. La Ah. otra es, mira, Es cuando yo un hacía método un poco feo. Cuando ¿Por yo qué, hacía Rafa? ¿Por qué comerciales, no? A mí Bueno, me parece muy... así como existen los otros métodos, existe el método feo. Stanislavski, método feo. El Al método Stanislavski. feo de feo, de tan Esa es la feo. palabra. Chiste de letras, Humberto. Chiste de letras. Chiste de letras, no me di cuenta. Bueno, pero el maestro se está riendo. Es chiste de letras. pero Porque es de letras. yo he tenido que pelear con ese apellido mucho rato como para no reír. Se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, hablábamos del método El No, método- y luego, bueno, no sé si sigues Yo con estaba el hablando de tema las cosas que inducen a A los actores, ah. a los actores, sí. con los actores, sí. Cuando yo hacía comerciales, a mí me fue muy bien, pero yo me llegué a especializar en los testimoniales. Aquí no habían testimoniales de verdad. Aquí había un criterio. Bueno, aquí muchas cosas nunca las hemos hecho bien, como se puede demostrar, ¿no? Pero entonces la gente que hacía un testimonial tenía que fingir que no sabía qué decir, por ejemplo. Claro, claro. Yo razoné esto y dije, no, si tú lo que estás filmando de embuste, porque fue una cuña, es que se te atravesó alguien y te preguntó, ahí sí puedes decir, y ve para los lados, y echa para adelante y para atrás. Pero si a ti te dicen, mira, eso que tú dijiste de tal cosa a mí me interesa, tú lo podrías repetir para que yo lo haga en una cuña, y le das 2 horas o un día, esa gente primero se va a poner a pensar en eso y a decirlo, y la naturalidad está en que él reproduzca su preocupación por decirlo bien. Bueno, eso me hizo ganarme un realero, ¿sabes? Yo le quité a unos amigos argentinos una campaña como de 12 comerciales con ese criterio. Entonces yo decía que yo me ganaba mis reales antes de filmar, porque mi negocio era que tenía que entrevistar a un gerente de CanTV, un negrito gordito y tal, y yo arrancaba almorzando con él y diciéndole, tú no te imaginas que te iban a poner a hablar en televisión, y el tipo decía, bueno, claro, que creían que yo les iba a dar seguridad. No, para mí seguridad, carajo. Vamos a hablar de lo que hay que hacer, y cuando tú te des cuenta de lo que estás haciendo, vamos a hacerlo bien. Y el tipo hacía bien su cosa. Era un negrito gordito tratando de decir bien, porque es lo que es gerente de CanTV, ya, lo que tenía que decir. Lo más natural posible. No, yo he oído directores en una grúa, he visto, montados en una grúa, y un tipo al lado de una tumba abajo decirle, pero más natural, sé tú mismo, sé tú mismo. Bueno, por supuesto, ese debía estar no dirigiendo una película y no vendiendo cambures en un mercado. Pero se ven cosas. Ajá, bueno, entonces, mira, no sé, la aproximación está en un compromiso. La cosa no amable que hay que decir
es que yo no seré como Hitchcock, no pienso como Hitchcock, pero sí, tienen que hacer el dueño soy yo. Y así sea el guión mío o de otro, el dueño soy yo. El director, yo esa dicotomía de quién es el autor de la película, el guionista, no, el director es el dueño. Él lo hace un bueno, un guión malo, o malo, un guión bueno, pero es él, es él. Es el gerente el que tiene todas las cosas en la cabeza, el que lo controla todo, el que administra el tiempo, el que hace el decoupage. Pues. En fin y al cabo, ¿en qué consiste ser un director? En que tú te imagines cosas. Bueno, si hay películas en plano secuencia, la soga de Hitchcock, pero que tú desgloses esta conversación de nosotros cuatro de una manera atractiva, que lo conviertas en espectáculo. Y hay muchas maneras de hacerlo distintas, ¿no? El director es el único que puede, y eso lo saben los actores inteligentes, que puede hacer que en tu monólogo maravilloso no te estén viendo a ti, sino la mano de un figurante peor. A ver, no entiendo. Es un control. No entendí la imagen, Iván, disculpa. Bueno, que tú tienes, imagínate cualquier escena de cualquier obra de Shakespeare. Está filmando y está hablando, tiene un largo bocadillo el actor principal, que además es el que más cobra. Y tú no estás con él, tú estás sobre la mano de un figurante que está haciendo una cosa y de ahí te vas por el brazo hasta una tipa que lo está viendo. ¿Entiendes? Ese es el director que le dio la gana de hacerlo así. Claro, para querer hacerlo así. Eso no es ni bueno ni malo, lo que estoy hablando es de la autoridad. ¿Quién es el que tiene el sartén por el mango? Claro, el director decide con este parlamento de fondo que quiere mostrar en la cámara, que es otra cosa. Sí, entiendo. El decoupage, sí. Bueno, no sé si abordé más o menos. Lo que te quiero decir es que la relación con el actor para que haga lo que tú quieras es como cualquier relación humana en donde te vales de cualquier cosa para lograr lo que a ti te parece, sin querer hacerle daño, pero muchas veces teniendo que darle sus buenos porrazos, ¿no? Iván, a mí me gustaría que habláramos ahora acerca de Arcadia Blues, porque bueno, ya desde el principio me da mucha curiosidad que dices que aquella cosa es tan ambiciosa que no se va a filmar. Entonces vamos a aprovechar de hablar de eso. Leemos en la completísima página web de Arcadia Blues y también en ivanfeo.com, recomendamos a nuestra audiencia que la revisen, que Arcadia Blues es una película histórica y de ficción, real y poética, cruda y delicada, bella y terrible, de amor y de guerra, sobre un país llamado Arcadia. La historia de Arcadia Blues significa lealtad y necesidades. Nunca antes fue tan apremiante dar ejemplos y razones de vivir con la cultura, con el arte, con lo civilizado. Bueno, yo creo que aquí está un poco el planteamiento de lo complicado que va a ser llevar esto a la pantalla. Iván, cuéntanos de Arcadia Blues. Bueno, lo primero que hay que decir es que ese texto está muy bien. ¿Lo escribiste tú? Casi que no parece que lo hubiera escrito yo. No, bueno, hay razones como siempre. Está lo simple y lo complicado. Lo simple es que esa idea sobre la película es más vieja que País Portátil, échale usted. Y sí, es histórica. Eso se puede decir, eso no es un spoiler, ¿no? Pero lo que la película, primero que nada, es tan vieja como te digo antes de País Portátil. Mi interés por los Delgado Chalbú, por Román y por Carlos, ¿no? Pero no por las razones de su vida, de que uno haya muerto tan violentamente en la expedición del Falque, sino por cosas que a mí me sonaban en la oreja. Mi abuelo sale con Pocaterra en el 22 de la Rotunda. Mi abuelo fue un hombre de acción, pero bueno, lo que llaman pólvora en la vejiga, se metió en 2 atentados para matar a Gómez. En uno de ellos estaba con Andrés Eloy Blanco. Bueno, pero todo eso que a mí, como niño, que no conocía a mi abuelo, sino en una oportunidad cuando vino de España, se autoexiló, vino y se fue como a los 3 meses. Y no, esto sigue siendo un país de negros. Y no volvió más. Después conocí el apartamento donde murió en Madrid, en Princesa 80. Logré que la gente que vivía ahí me dejara entrar para ver dónde había muerto mi abuelo. Bueno, nada, eso no fue más que una cosa, así como la ópera, pues, ¿no? Que la puse en su lugar porque había que ponerla en su lugar. Y entonces, bueno,
pero las cosas que a mí me brincaban en la cabeza con esa historia se fueron transformando de una manera que no tenía que ver con invasiones, que no, de pronto la preocupación mía, la más vieja pero la más profunda que sigue habiendo es ¿por qué un hombre que se clava 14 años de Rotunda, que era el hijo directo del dictador que termina poniéndolo preso porque se alebrestó y se metió en conspiraciones, y se mete 14 años de Rotunda, que no es cualquier cosa, sale de allí a hipotecar lo poquito que le queda de patrimonio, pues se lo habían quitado a punta de deme estas acciones y le damos comida, así transaban con la esposa estando preso Román. Y lo poco que le queda lo empeña en una invasión para el país. Sí, hasta ahí uno le entiende, las razones muchas. Pero ¿por qué al hijo, a quien prácticamente no conoció, que dejó de 1 año, se lo lleva para la expedición? ¿Ve? Eso no es una preocupación política. Y todo me fue cambiando así. Y además yo no sabía si eso era un guión. Yo tenía la impresión de que eso no era un guión de cine. Oye, mis razones debió tener porque había hecho 3 películas, ¿no? He hecho 3 películas. Y entonces dije, ¿no será que el espíritu de mi papá fue el único crítico de teatro de este país por un rato largo? Guillermo Feo Calcaño, querido y denostado por igual parte, por mismas cantidades. ¿No será que esto es una obra de teatro y que yo me voy a meter? Porque sonaban cosas, ¿no? Yo tenía cosas muy teatrales. Bueno, pero eso cambió, fue cambiando. Conocí a 2 muchachos que ellos no saben a esta altura, a menos de que vean este programa, y ni aún así. Yo conocí a 2 muchachos actores jovencitos, uno está en Nueva York y ella está en Australia. Y él se me convirtió en un personaje actual. Y de pronto dije, esto es un guión. Pero no es de pronto, mentira, yo me convencí que es un guión. Y empezó a seguir cambiando aquello, al punto de que lo que originalmente fue una historia escrita, ya cuando comencé a escribirla, desde la rabia, desde el odio, estoy hablando de política, ¿saben? Estoy hablando de política. Sí. Desde el odio, el resentimiento, la frustración, se fue cambiando y cambiando y cambiando. Ahí puedo decir, sin que yo me diera cuenta propiamente, viendo películas y buscando relaciones entre los personajes en una historia de afectos y de amor, que es lo que la película termina siendo, una violentísima cosa. Además, un thriller. Hay cosas que la gente no va a tolerar como soluciones, que siempre pretende que las cosas sean racionales y vayan por un camino que se explique. Esto es thriller. Y abre una puerta y hay una mujer que es degollada. Y te sales de ahí, el tipo no se le ocurre otra cosa que drogarse con una cosa. En fin. Y un día mi hijo Andrés me dijo, que es un hombrecito de 30 años, me dijo, papá, esto se parece a Toy Story. Entonces A le Toy dije, Story. ¿cómo es eso, chico? Entonces me dijo con esa tranquilidad, él no salió a mí, chico. Él no es un histérico como yo, él es un hombre pausado, ecuánime, equilibrado, que hace las cosas por un camino y va bien. Y me dijo, porque aquí los malos no están, los malos no salen. Y, coño, ya sé lo que me quieres decir. Entonces le respondí con una, porque yo siempre tengo que tener la última palabra. Le dije, con una cosa del General Gómez, le dije, porque los malos se ignoran, se les pone fuego a la vida. Y en el mejor de los casos, cuando se puede, se les mata. Los eliminas. Bueno, y entonces Arcadia se convirtió en una cosa que tiene todo el sentido del mundo para mí, pero es, bueno, o sea, tú has oído todas las críticas del irlandés, ¿no? Que dura 3 horas y media exactamente. Bueno, pues, es así, es una película que tiene intermedio. Tiene intermedio porque yo se lo busqué, dije, coño, esto de verdad no lo va a financiar nadie. Y hoy que la cosa es a través de streaming y de vaina, si le pones un intermedio, puedes negociar que sean 2 capítulos. Entonces adquiere un carácter no de serie ni de miniserie, pero un intermedio. Pero a la vez, tener intermedio me ligaba a Lauren de Arabia o esa historia.
A los clásicos. A todas las películas que más me han gustado a mí en la vida. Ahí mencioné 3 de las que más me han gustado. West Side Story y My Fair Lady, ¿no? Y bueno, ahí utilicé el sistema ese de escribir con una música. Entonces tú dices, pero coño, él llega a Madrid, la buena parte de la película se desarrolla en Madrid de 1927, del 29, pero es la Madrid del modernismo, es decir, es Buñuel, es Lorca, no, esos personajes no aparecen. Se menciona a Chagall, se mencionan sí, pero hay un joven cineasta que es enemigo acérrimo de Buñuel. Pero claro, es una cosa que sí depende de lo histórico. ¿Por qué? Porque esas cosas bellas, tú sabes que el Falke, que aquí no se llama Falke, aquí se llama Sieg, sí, es victoria en alemán. Esto lo sabe poca gente, pero esto es la locura total. La excusa verbal que se daba de que por qué ese barco sale de Danzig y viene para Venezuela es porque se iba a filmar una película. Y lo que transportaba no eran los 2.000 fusiles Mauser y las ametralladoras Hotchkiss y el más de 1 millón de cartuchos, sino equipos de cine. ¿Qué talco? Bueno, pero yo, por ejemplo, no. Entonces me han dicho también, me dijeron como a la mitad del proceso, ¿y por qué llama a la Arcadia y por qué llama a Venezuela? Porque no quiero hablar del chavismo y de los adecos. Y porque la verdad es que esto puede ser cualquier país de Latinoamérica. Aquí lo que importa es el sustrato ideológico, la civilización y la barbarie. Y circunscribirlo a que yo vivo en este país y he pasado lo que he pasado, y al chavismo y los adecos, no es justo con la película. Yo no quiero una dimensión superior. Yo lo que quiero es no involucrarme en un cuento en el que estuve metido 11 años sin recompensa. No, sí. Que los 11 años son de actividad política, pues, sin partido, pues, pero, no sé, yo creo que me salí en digresiones de lo que me estaban preguntando, no sé. No. No te preocupes, Iván. Cuéntanos un poco del financiamiento, la realización de esta película. Sé que en pandemia te encerraste como que a pulir más todo lo que se va a necesitar, hasta los tomates que van a estar en la mesa de tal cena. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Es que yo, paralelamente a que escribía el guión, yo pensaba, es que esto se podría filmar en Venezuela. Yo he hecho, Ifigenia la hice peleando contra la callecita de la Pastora que aparece, ¿no? Entonces yo me imaginaba la caminata de Andrés cuando llega a ver al papá desde Arcadia y esa Madrid. Eso lo hago yo entre esta esquina de Latillo y aquí Mascay. Aquí utilizo green screen. O sea, hay un plan de producción hecho con vías. Mira, aquí está. Aquí tengo yo al lado. Esto que estoy tocando con la mano es el plan de rodaje. La semana 1 a la semana 13, porque es una semana, son 14, pero una semana es de traslado, ¿no? Y esto comienza con bautizo de Andrés, pasa para Día de Playa de los Miranda Lerú en 1915, luego la Plaza de Toros en 1929, un brindis al presidente de la Junta, bla, bla. Pero la película se desarrolla no es tiempo de rodaje, sino en la Madrid esa, pues, de la casa de los estudiantes, pues la famosa residencia de estudiantes. Y ese mundo donde llegó, por ejemplo, Josephine Baker, todo muy documentado, y la barraca de Lorca y esa cosa, en donde el pensamiento y la cosa artística era predominante, o sea, todo era creatividad, inclusive en esa generación del 27, esa junta con las ciencias, ¿no? Por esa residencia de estudiantes pasó Einstein y pasaron una pila de científicos que yo no conozco, por supuesto. Y Josephine Baker, hay unas fotos maravillosas en la estación del norte bajándose del tren porque tenía una... Bueno, entonces mira, el financiamiento, como siempre, es difícil, pero en este caso, por la situación del país, digo situación en general, no solo económica, es más difícil que en otras oportunidades, ¿no? Yo fui, caramba, y debo agradecer eso, una persona que recibió muchísima ayuda en mis 3 películas anteriores, en las 3.
de todo tipo, de instituciones oficiales y de gente privada, y esta vez no va a ser así. Y bueno, los costos son muy altos y yo tengo que garantizar la participación de España. Hay un personaje femenino que es español, además no, español no, es una trianera, una sevillana de Triana. Y yo tengo que garantizar España y 2 países latinoamericanos más. Bueno, ya veré. Estamos trabajando para mostrar que esto no solamente es un guión ambicioso, sino que hay una producción muy detallada, que estas 14 semanas, si yo digo aquí que en la semana 3 se filma esto, es porque tengo los pelos, el burro agarrado, los pelos del color que son, pues, ¿no? Control total. Y conozco mi capacidad de trabajar. Yo trabajo, yo soy muy detallista, pero yo trabajo muy rápido. El director de fotografía que trabaje conmigo sabe a lo que se va a meter. Sabe que va a tener que hacer lo que tiene que hacer, que nos hemos puesto de acuerdo en hacer, ¿no? Pero yo no me quedo por tiempo en cosas. Bueno, y es una gran ilusión, pero a la vez yo he hecho y he dejado de hacer. Recuerda que yo intenté hacer Otelo, tenía la coproducción con Puerto Rico, metí a la Fania en el asunto, filmé la secuencia de Otelo en el Poliedro y terminé no haciéndola, porque el paisito no dio para eso. Se me cayó la coproducción con Puerto Rico y no la hice. Pues. Quedé con mis fotos con Celia Cruz, yo disfrazado de negro. Yo sé lo que es eso, pero esa experiencia mala me sirvió para ser fiel. Uno aprende sobre todo de las carencias y de lo malo y de donde se estrelló, ¿no? Es muy bella, es muy bella, es muy bella. Ahí está. Hablando de eso, cuando los diálogos traducen de qué va la cosa. Ahí hay una seducción de esta española que es una cortesana. Pero si hablamos de cortesana hay que pensar en las Pasias de Pericles, que era una bicha que gobernaba Grecia, Atenas, ¿no? De una cortesana seduciendo a un hombre que acaba de salir de la cárcel, que yo temblaba cuando lo terminé de escribir. Temblaba. O sea, la película tiene cosas muy buenas, muy intensas, ¿no? Yo me quité de vainas, ¿no? Yo siempre vivió limitado y por eso siempre corrijo tanto al final. Ahora traté de hacer una cosa que enderezara la plana y que cogiera por donde es desde el principio, ¿no? Para no tener que estar después diciendo, coño, pero esto tiene una estructura capitular y poniéndole títulos a la vaina. Bueno, ojalá se pueda, yo estoy haciendo por hacerla. Lo que pasa es que yo sé que esto es tan complicado que no te puedes poner a pedir cositas, ¿no? Hay que hacer una estructura. Claro, hay que tenerlo todo fríamente calculado. Creo que hay que lanzar, yo tengo una gran confianza en esa página que se apuntala con la de Iván Feo, ¿no? Que me vende como director y profesor. Yo creo que hay que hacer un lanzamiento con un pequeño video que haríamos, pequeño no, 15 a 20 minutos, lanzando la película un sábado por Zoom, con gente de todo el mundo, y que sería, como decir, la presentación y el arranque de la producción, ¿no? Pero tengo que estar un poquito más cerca de España, que ahorita no lo estoy. Estoy tratando estoy merodeando por allí. Los españoles están orgullosos ahorita de sus series, por ejemplo. Coño, hacen cosas muy buenas. Yo la Aroma de Papel, esa no me interesa mucho. Pero Casa de Papel. Un culebrón, una telenovela que imita a Don Tonavi, que se llama La Promesa. La Promesa, ese cuál es, sí. No había visto un ramillete de actores y de actrices mejores que los que hay allí. Y una producción que le ronque el flujo, ¿sabes? Muy chévere. Entonces, bueno, hay que navegar en esa agua, entrando en ese lago suavecito para que el kayak no se le voltee a uno, ¿no? Así es, Iván querido. Y bueno, por acá nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de nuestra conversa. Queríamos agradecerte, Iván, por habernos acompañado. No. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta. No, un placer tenerte, Iván. Siempre es muy agradable conversar contigo, escuchar tus historias y tus
Bueno, sabiduría, por decirlo de Prepárate para una segunda visita para que hablemos cuando Arcadia esté lista. bueno, no, imagínate. Claro que sí. Por supuesto que sí. Que así sea. que así sea, que así sea. Pues. que sea. Gracias a ti, Iván, qué gusto.